pacientes a la perfusión en la región infraclavicular derecha por la existencia de una masa voluminosa de tipo neoplásico, donde normalmente en un examen en la perfusión hay sonoridad normal, ¿no? Podemos encontrarnos con submatidez o matidez debido a una lesión tumoral en esa zona. Entonces ya ustedes van a asumir que hay una probable patología que está condicionando esa submatidez o matidez. La que sigue. La ocultación viene a ser la parte más importante del examen etiológico, en la cual ustedes van a evaluar si la patología de salud corresponde a un problema pleural, a un problema parenquimal o un problema bronquial, simplemente realizando el examen ocultatorio. Entonces, esto debe ser realizado de manera más acuciosa, siempre empezando en la cara posterior de derecha a izquierda, ir bajando paulatinamente hasta más o menos el séptimo, octavo espacio intercostal, de manera simétrica, al mismo nivel. El estetoscopio ustedes lo pondrán de manera firme sobre el tórax y que el paciente respire lento y profundo, para que de esa manera ustedes puedan percibir los ruidos normales o patológicos que se encuentren en ese tiempo. Ahora están en etapa de formación para escuchar estos ruidos y sepan diferenciar. Ahí tenemos la secuencia de la ocultación. Se puede empezar la cara posterior y luego ya la cara anterior. Y las caras laterales, no dejar de ocultarlas. Entonces, el murmullo vesicular suave de tonalidad baja predomina en la inspiración. Es más o menos 3:1 la relación de inspiración-expiración. Podemos encontrar un soplo laringotraqueal intenso en ambas fases, que no es patológico, y un bronco vesicular de intensidad intermedia en relación con la inspiración-expiración. Estos son ruidos normales. Hallazgos anormales en la ocultación. Vamos a encontrar alteraciones en el murmullo vesicular cualitativas con respecto al murmullo, distribución del murmullo vesicular, abolición del murmullo vesicular o reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos, pueden encontrar supreflectantes. ¿A qué se denomina supreflectantes? El ruido respiratorio, que ustedes lo perciben a través de la ocultación y que se da en los dos tiempos, tanto en inspiración como expiración. El supreflectante cambia con la posición, o a veces cambia. En cambio, el crepitante, que será al final de la inspiración, es un ruido respiratorio que no cambia, ni con la posición. Entonces, ahí lo van a diferenciar. Siempre, por eso se dice que la respiración debe ser lenta para que ustedes perciban el tiempo en el cual escuchan el ruido. Supreflectante no tiene, supreflectante de uno solo. Supreflectante de expiración, supreflectante no
Pero podemos también encontrar que aquellos pacientes que tienen o que están en el cúbito dorsal por unas patologías inherentes que no se mueven mucho tiempo, podemos encontrar crepitantes que son posicionales. ¿Y cómo lo diferencian? Lo hacen toser y cambian. En cambio, un crepitante parenquimal anormal debido a neumonía se va a no cambia. ¿Ya? Hay una diferencia de un crepitante de éxtasis. Cosas que deben tener en cuenta. Pueden encontrar también un soplo tubárico. Es un soplo que se da en la inspiración y es un soplo en I. A diferencia del soplo que se encuentra en el diafragma pleural, que es un soplo en E, que se da en el tiempo expiratorio. Los diafragmas pleurales mediales pueden encontrar un soplo. Este soplo en el tiempo expiratorio es un soplo en E. Y el del soplo tubárico es un soplo inspiratorio y el soplo en I. A ver, vamos a ver un pequeño ejercicio. Paciente de 35 años, sexo masculino, consulta con tos productiva purulenta de 7 días de evolución, línea de esfuerzo en las últimas 48 horas y fiebre. Al examen físico encontramos un índice de masa corporal normal, herpes labial, temperatura de 38 grados, no se oculta movimiento vesicular en el séptimo al noveno espacio intercostal derecho, en la región dorsal. Hay crepitantes aislados, respiración laringotraqueal, la ocultación a la voz se percibe fuerte y clara, las vibraciones vocales están aumentadas y hay matidez en dicha zona. Empezamos a analizar. En el examen físico, el aparato respiratorio, estamos encontrando movimiento vesicular aburrido, estertores crepitantes, soplo tubárico, pictoriloquia, vibraciones vocales aumentadas y matidez percutoria en la región vascular. ¿Cuál sería el diagnóstico? Presuntivo síndrome de condensación. Nos ayuda tanto la historia clínica, pero usted ya va presumiendo un diagnóstico, ¿no? Que lo completan con una radiografía. La consulta en la clínica tenía un paciente de 60 años, no comorbilidades, no era hipertenso, diabético, no tenía nada. Y en la enfermedad 3 días, tos, dolor torácico, fiebre. Lo examino y le encuentro crepitantes en la base del pulmón derecho, compatible con una neumonía. Le mando a tomar una placa en el instante y viene el foco de condensación en la base derecha. La neumonía. Frecuencia respiratoria normal, 16 por minuto, saturación 97. Y ya con el tratamiento y lo mando a la casa, para hospitalizarlo. El mismo día a las 12 de la noche me dio una esposa que dice: el paciente se ha puesto mal. Lo traían por emergencia, lo han ingresado a la UCI, lo han intubado en puesto de ventilación de casa. Y yo digo, en la mañana lo voy a ver. A ver de qué se trata. ¿Qué cree que había pasado? Yo voy a la UCI
intubado, está en ventilación mecánica. ¿Qué puede haber condicionado una neumonía de tan rápida evolución? La neumonía viral. Acá hay sospecha de influenza. Entonces llama al Ministerio de Salud para que le haga un hisopado y confirmar eso. Y al final, en agosto, una neumonía con influenza. Entonces, no todo viene igual de limpio. En este caso se causó correctamente, no había ni una comorbilidad, el paciente estaba de más estable. Y bueno, no te hay que estar al tanto de estas cosas. Gracias. Pongo la otra raíz. Hay unos debilitantes que son, se escuchan gruesos, ¿no? Esos son los llamados velos, que se escuchan en la fibrosis pulmonar. Se dan al final de la inspiración, porque son finitos, pero esos son gruesos. Vamos a ver una de las patologías más frecuentes en el aparato respiratorio, que es el síndrome de bronquial. Vamos a encontrar esta patología en primer lugar en los niños muy pequeños que acuden con problemas bronquiales. Muchos no lo abordan de manera adecuada. Entonces, las familias, el tema de uno de los niños están preocupadísimos por un niño que tiene un año con una tos, que no para, que rompe el pechito, y está histérico. Entonces, tienen que determinar qué es lo que está pasando con su bronquio, digamos, está en formación. Agregue algo más, que es el calibre del bronquio pequeño. Los sitios bronquiales siguen produciendo flema. Entonces, ellos hacen bastante defensa para los bronquiales debido a esto. Entonces, a esto le denominamos bronquiolitis. No es algo. El asma se determina después de los 6 años, cuando el niño ya completó su desarrollo de los bronquios, ya tiene una vida normal, digamos. Y sin embargo, sigue con la patología de bronquio. Otro error que cometen es solo darle tratamiento broncodilatador cuando asumimos que esta patología tiene tanto un factor de cierre del bronquio, producción de flema, pero es un factor inflamatorio. Si no actúan sobre el aspecto inflamatorio, se va a repetir una reunión prioritaria a las 6 horas o otra vez con otra vez. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿A qué se define patología bronquial o síndrome bronquial? A la obstrucción de la vía aérea desde la carina hasta los bronquiolos terminales. ¿Y cómo se produce este problema bronquial? Primero hay una parálisis, una
cual a su vez va a condicionar la extensión de modo de las secreciones producidas por las células caliciformes. Hay en segundo lugar una inflamación de la mucosa bronquial con infiltración de los neutrófilos. Y finalmente se produce un espasmo bronquial. Pasa. Este espasmo bronquial es producto de la obstrucción bronquial, pero es reversible. Las etiologías o los orígenes de esta patología bronquial son múltiples: congénitas, inflamatorias, tumorales, clínicas, problema de asma, bronquitis aguda, crónica, bronquiectasias. La mayor parte de estas bronquiectasias, más del 50%, son debidos a secuelas de tuberculosis pulmonar. De acuerdo al tiempo, se puede catalogar de si es agudo o crónico. El tema de 3 semanas estamos frente a una patología crónica. ¿Y cuáles son las características de este síndrome bronquial? Hipersecreción, espasmódica, cursa con tos, a veces puede ser seca o puede ser productiva. El esputo puede ser de diversas características, puede ser cristalino, blanquecino, amarillo, verdoso, notorio. ¿Qué encontramos en el examen semiológico de una patología bronquial? La infección, la afectación puede ser normal o en un grado de compromiso bronquial severo, un estatus asmático, por decirle, vamos a encontrar la infección disminuida. La palpación, las vibraciones vocales estarán disminuidas o normales. En la percusión no es contributorio para el síndrome bronquial, pero en la auscultación es donde obtenemos sonidos básicos que catalogan a esta patología bronquial. Vamos a encontrar roncantes, que son producto de la alteración de las secciones de los bronquios gruesos o bronquios sibilantes, que es la traducción de la obstrucción bronquial a nivel de bronquios pequeños. Y que ya la presencia de estos sibilantes ya nos está dando una idea de que el cuadro bronquial es severo o moderado. Los wheezing son sibilantes de bronquios pequeños, ¿no? Y vamos a evaluar lo que les comentaba del síndrome de obstrucción bronquial del niño. Fíjense que yo no lo denomino asma. Este síndrome, que normalmente se caracteriza por la presencia de sibilancias, tos persistente con o sin dificultad respiratoria en niños menores de 2 años. Fisiopatológicamente se va a traducir por una disminución del núcleo y el diagnóstico sindrómico puede corresponder a diferentes etiologías. ¿Qué causa esta sibilancia en niños? Existe obstrucción de la vía aérea y la amplitud de estas vías durante la expiración permite el pasaje del aire hacia el alveolo. Pero en este cuadro de obstrucción bronquial, durante la exhalación, que es un proceso pasivo, se cierra la piel y el aire va a quedar atrapado en las vías aéreas periféricas o vías aéreas pequeñas.
Cuanto mayor es el aire atrapado, aumenta la presión para atravesar las vías aéreas, que están parcialmente obstruidas. La turbulencia del aire por una vía aérea disminuida desencadena un sonido de sibilancias. El tamaño pequeño de las vías aéreas en los niños predispone a sibilancias. La resistencia de la circulación del aire es inversamente proporcional al radio de la vía aérea elevado a la cuarta potencia. Las vías respiratorias periféricas van a contribuir con el 50% del total de la resistencia de las vías aéreas. ¿Y por qué es tan importante o tan frecuente el síndrome obstructivo bronquial? Debido a factores anatómico-funcionales que les decía, menor tamaño de vías aéreas, cierre precoz de las vías aéreas, falta de desarrollo de los canales de ventilación de Lambert y Kohn, y por factores mecánicos, el compliance está incrementado y la inserción diafragmática es horizontal. Por su presentación, puede ser aguda o única o recurrente. Por la intensidad de este cuadro bronquial, recurrimos a las escalas de calificación. Tenemos la de Birman y Pearson, en leve, moderada y severa, de acuerdo a algunos patrones. Ahorita vamos a ver cuáles. En la escala de Birman y Pearson evaluamos frecuencia respiratoria en menores de 6 meses y mayores de 6 meses, sibilancias, el uso de músculos accesorios, paquetes musculares, cianosis, y en base a ello hacemos una valoración. Por ejemplo, si la frecuencia respiratoria, el niño tiene menos de 6 meses, si es menor a 40, tendrá una evolución de 0. Si es esta de 41 a 55, tendrá valor de 1. Si es de 56 a 70, tendrá valor de 2. Si es más de 70, valor de 3. La misma frecuencia respiratoria en mayores de 6 meses, si es menor de 30, valor de 0, de 31 a 45, valor de 1, de 46 a 60, valor de 2, y mayor de 60, valor de 3. En cuanto a las sibilancias, si no tienes, valor de 0. Si son estas sibilancias a la expiración, no se cuantifica, tiene valor de 1. Si es en los dos tiempos, tanto de expiración e inspiración, valor de 2. Y si son en los dos tiempos y podemos encontrar un tórax silente, que es otra de las cosas que podemos encontrar. El tórax silente, en la cual ustedes no ocultan nada, no pasa el es un grado de obstrucción bronquial severa, es una urgencia. En cuanto al uso de músculos accesorios, si no hay uso, 0, si hay uso, 1, 2, si hay más de 3, o aleteo nasal, tiene valoración de 3. Cianosis, 0, si no hay 1, si es perioral, el llanto, si es perioral, el reposo, 2, y si es generalizado, 3. Entonces, catalogamos el síndrome bronquial leve, una valoración de 3 a 5, la moderada de 6 a 9 y la severa de 10 a 12. ¿Para qué nos sirve esto, señores? Ustedes se encuentran en emergencia, valoran al niño, y determinan qué niño requiere tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalizado. Ahí tendremos los diversos orígenes del síndrome de obstrucción bronquial. La bronquiolitis, la frecuente,
el reflujo gastroesofágico en algunos pacientes, procesos bronconeumónicos, displasias broncopulmonares, tuberculosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, inmunodeficiencia primaria, malformaciones pulmonares A. Y también podrían condicionar la aspiración de cuerpo extraño, sibilancia. ¿Cómo se presentaría un niño que viene por la emergencia, con dificultad respiratoria y está con una sibilancia inspiratoria? Entonces ahí ustedes sospechan de que hay una obstrucción por cuerpo extraño. La sibilancia es inspiratoria. Neumonías atípicas, fibrosis quística, linfoma, anillos vasculares, síndrome de Cartagener, bronquiolitis. En este cuadro quería representarles lo que asumía de el síndrome de obstructivo bronquial. Cuando este niño ya llega a los 6 años y ya completó el desarrollo, más del 50% de ellos ya no presenta sibilancia ni bronquial. Los que persisten, hay que hacerles pruebas de espirometría para determinar que estamos frente a un asma bronquial. Y completar el un hemograma, si tiene incremento de hemoglobina E, si tiene eosinofilia. Entonces ya con eso este niño tiene asma. Y dar el tratamiento principal es a base de inhaladores. Pueden usar el broncodilatador y el antiinflamatorio de forma separada, o pueden ser juntos, que son los inhaladores de acción prolongada. Viene el broncodilatador y el antiinflamatorio juntos. Entonces, acá en el síndrome de obstrucción bronquial, los más comunes son la bronquiolitis, el asma, los trastornos de digestión, la bronconeumonía. Los frecuentes, insuficiencia cardíaca, neumonía típica, aspiración de cuerpo extraño. Y los que son raros, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística y las malformaciones pulmonares. Una de las patologías más frecuentes ya en adultos, ¿no?, es la bronquiectasis. Más del 50% de estas bronquiectasias son debidos a secuelas de tuberculosis. Pero vamos a encontrarnos con bronquiectasias congénitas y bronquiectasias adquiridas. Hay que diferenciar. En la bronquiectasia hay una dilatación bronquial permanente y que esto condiciona cuadros de infección, cuadros de broncospea, que tenemos una expectoración abundante. ¿Y a qué se debe esto? A que en el bronquio afectado o en la porción del bronquio afectada, normalmente se produce secreción para atrapar los cuerpos exteriores, pero esta se la absorbe. En cambio, el mecanismo en esta bronquiectasia o el bronquio alterado produce secreción, ya no la absorbe. Constantemente está eliminando secreción. Dependiendo si es viscosa va a tener tóxica, pero si es fluida va a tener una expectoración constante. La broncospea puede ser hasta 300, 400 por día. No todos los pacientes que tienen bronquiectasia tienen esta cantidad de secreción. La bronquiectasia también condiciona el sangrado. ¿Por qué se produce? Porque a nivel de bronquio afectado se forman vasos mal formados que
que pueden condicionar sangrado porque aumenta la presión en esa zona. Entonces, son dos de los problemas que produce la bronquitis, o infección o sangrado. Cuando es sangrado, probablemente corresponda el sangrado del origen de los músculos superiores, y cuando es de la broncorrea, es más de los músculos inferiores. En ellos se recomienda una toaleta, una limpieza, un drenaje natural de las mañanas a estos pacientes, sobre todo de aquellos que tienen broncorreas abundantes, para tratar de disminuir el porcentaje de infecciones que estos presentan. Hay que hacer el cultivo cada 2 meses, porque la flora cambia, y decidir o determinar si este paciente está haciendo una infección nueva o son gérmenes colonizantes. Cuando digo gérmenes colonizantes, pueden tener una titulación amarilla, rosa, tiene un hemograma normal, no tiene mayor sintomatología, saldrá 96, 97, no tiene fiebre. Entonces, hay que controlar. Pero si fuese lo contrario, hay fiebre, hay coloración verdosa, hay dificultad respiratoria, baja. Entonces, ese tipo sí es. Vale. Ellos no solo hacen infecciones por gérmenes futuros, también hacen por hongos. Entonces hay que pedir el cultivo para hongos. Y usualmente son gérmenes gram negativos. En la inspección vamos a encontrar muchas veces hipocratismo digital, en la ocultación, roncantes, sibilantes, crepitantes, de todo lo encontramos ahí en los pacientes con bronquitis y crujido. Estos estertores bronquiales se van a producir por el paso del aire a través de un canal estrecho o tracto bronquial, originado por la presencia de secreciones, edema de pared, construcción de cuerpos extraños, compresión extrínseca de conductos aéreos, espasmo de los músculos bronquiales, siendo esta última la causa más frecuente. El espasmo de músculos bronquiales. Los estertores roncantes, sibilantes y pillantes son ruidos que semejan un contido, un silbido o un piar de aves. Los roncantes se van a originar en bronquios gruesos, los pillantes en bronquios finos, los sibilantes en bronquios intermedios. Un bronquio grueso muy obstruido puede también dar lugar a un sibilante o hasta un piante, dependiendo, eso va a depender del grado de obstrucción bronquial que tenga. El mecanismo de la producción es la disminución del calibre bronquial. Esto va a originar un ruido musical de una tonalidad grave, que son los estertores roncantes, y en otros de una tonalidad aguda, que son los sibilantes. También podemos encontrar en estos pacientes con cuadros de bronquiectasia unos estertores que llamamos suprapitantes, que van con los dos tiempos, tanto en inspiración como en expiración. La característica, como digo, les vuelvo a recalcar, que cambian con la posición, con la tos. ¿Ya? Y son estertores que se dan en la inspiración y en la expiración. Como ustedes ven ahí, se verifica con la tos, cambio de posición. Y su mecanismo de la producción es la ruptura de una lámina líquida en la red bronquial. Acá entramos a una de las patologías más frecuentes dentro del síndrome bronquial, que es el asma. El asma es una patología
inflamatoria crónica de las vías aéreas, con algunas características. Esta inflamación puede tener episodios recurrentes de sibilancia, disnea, presión torácica y tos. Estos síntomas de asma se van a asociar a una limitación del flujo aéreo, cuya característica es que son reversibles. En el asma, los bronquiales, sibilantes son reversibles con el tratamiento. A diferencia del EPOC, enfermedad pulmonar crónica, que no hay reversibilidad. La reversibilidad es muy pobre. Como ven ahí, es una de las enfermedades crónicas más común en el mundo. Se dice que existen 300 millones de personas que la padecen. Y obedece a factores externos. El principal es el litoral y el hombre. Entonces, cada vez se va incrementando la cantidad de pacientes asmáticos y hay que evaluar a estos niños pasados 6 años si en realidad estamos frente a un asma bronquial. Se le solicitará un hemograma, se verá que hay incremento de oxinógeno, incremento de hemoglobina E, y se le hará una espirometría cuyo volumen respiratorio forzado al primer segundo mejora con el tratamiento más del 12%. Tiene que reunir estas características. ¿Qué factores de riesgo presenta este asma bronquial? Factores inherentes al huésped. Son aquellos que predisponen a los individuos a protegerlos o desarrollar asma. Factores ambientales que actúan sobre los individuos susceptibles y que precipitan las exacerbaciones y causan la tos y los síntomas consecuentes. Uno de los factores de acá en el litoral de Repito, en la costa, es la humedad. 90% de humedad. Esto va a condicionar hiperactividad bronquial y va a condicionar un incremento de estas patologías bronquiales, sobre todo en los cambios de estación otoño y invierno. Un incremento de la presencia de recrudecimiento del asma bronquial. Entonces el diagnóstico del asma bronquial se hará a través de una buena historia clínica, un examen físico a través del cual ustedes van a encontrar bronquitis, sibilantes, una espirometría o una función pulmonar, en la cual va a encontrar una reversibilidad mayor del 12% en el volumen respiratorio forzado al primer segundo. Si el paciente tiene un asma agudo, moderado o severo, se solicitará una gasometría arterial. Y a través de la gasometría arterial también nos puede ayudar para determinar el grado de asma bronquial que tiene este paciente. Si supongamos el paciente tiene un compromiso bronquial leve o moderado, entonces va a encontrar una alcalosis, un CO2 bajo. Cuando el grado de intensidad de la obstrucción bronquial se incrementa, el CO2 se va a llegar a 40. En los asmas agudos severos, muchos de ellos que requieren ventilación mecánica, el CO2 no va a encontrar algo. Entonces, la gasometría arterial también ayuda. Una placa de tórax, a ver qué es lo que lo ha condicionado esta recaída, ¿no? Si es un cuadro viral, bacteriano, tiene una neumonía, ¿sí?
los estudios de laboratorio. Bueno, ahí va a pedir su hemograma para ver los números infectados, si uno aumentada, si hay leucocitosis o no, el examen de esputo y un test de alergia en algunos de los casos. El cuadro clínico de este asma bronquial básicamente la triada, ¿no? Todos tienen sibilancias. En la forma más común es una enfermedad episódica y donde coexisten estos tres ciclos. La variación estacionaria de los síntomas y una historia familiar de asma contribuyen a realizar el diagnóstico. Si ustedes lo saben manejar a estos pacientes, va a tener un estilo de vida sin mayores problemas. Si se te da el tratamiento adecuado. Hoy teníamos un paciente joven, 30 años. Él tenía el diagnóstico de asma, pero no sabía que era alérgico a los mariscos. Entonces, estaba hablando, ingiere mariscos, que hacen broncoespasmo severo, que lo lleva a ventilación mecánica. Lo recibimos en el hospital y de servicio. Salió del cuadro después de una semana a hacer su vida normal, pero con esa recomendación, pero lejos de ello, pasaron creo que 2 o 3 meses, volvió a hacer la misma gracia. Y otra vez lo tragué por el hotel, a ser incubado y todo eso. Cada paciente es especial, a pesar de las recomendaciones que se hacen. A ver, en la exploración física podemos encontrar datos clínicos de atonía, la mucosa nasal. Los pacientes asmáticos, el 30% de ellos está asociada a rinitis alérgica. Una orofaringe hiperémica, el tórax hay hiperinsulación muchas veces, movimiento ventilatorio disminuido con expiración prolongada, sibilancias, estertores, hiperclaridad pulmonar. Y hay aquellos que tienen un asma agudo severo, esa es la denominación de los científicos. Vamos a encontrar ya uso de la musculatura accesoria, taquidia o polinia, cianosis, somnolencia, taquicardia. Estos pacientes tienen que ser identificados para hospitalizarlos y vayan a una unidad de cuidados intensivos. Otro de los síndromes que se encuentran con bastante frecuencia es el síndrome episematoso. El enfisema pulmonar, a diferencia del asma bronquial, no es reversible, tiene poca reversibilidad y incluye 2 grandes grupos, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, llamado enfermedad pulmonar crónica. Entonces, en la actividad clínica caracterizada por el agrandamiento anormal y permanente del espacio distal al bronquio terminal, acompañado de destrucción de sus paredes. Mire la lesión y producto de ello los síntomas que condicionan. En la etiología, la mayor cantidad de ellos es por tabaco. Son fumadores crónicos que van a desarrollar una enfermedad clínicamente significativa y
Y el otro condicionante de este síndrome enfisematoso es la deficiencia de alfa-1 antidepresivo. El cuadro clínico que presentan estos pacientes con síndrome de enfisematoso es tos, a veces productiva, a veces no. Puede tener pectoración blanca, amarilla, purulenta cuando ya hay infección o ocasionalmente con algo de sangre. Una dificultad respiratoria gradual, dependiendo del grado de compromiso que tenga este paciente. Anorexia y baja de peso en las enfermedades avanzadas. Ahí tienen el enfisema pulmonar, donde aumento el tamaño de los espacios aéreos con bronquiolo terminal con ruptura parietal. Entonces, en la parte superior del cuadrito viene alveolos con enfisema y en la parte inferior la vista de los alveolos normales. En la fisiopatología del enfisema pulmonar vamos a encontrar disminución de la capacidad vital, aumento del volumen torácico, disminución de la expansión torácica, aumento del volumen residual. Todo esto va a condicionar alteración de la ventilación y perfusión. Finalmente esto va a llevar a una vasoconstricción arteriolar, un aumento de la resistencia vascular. El otro gran grupo de pacientes con enfermedad pulmonar crónica es la bronquitis crónica. Ahí tienen un pulmón de un fumador y un pulmón de un. Y no solo condiciona problemas a nivel pulmonar, el que consume tabaco, es sistémico, problemas cardiovasculares, problemas de gastrointestinal, úlceras P. Entonces, aparte que ahora se han dado disposiciones en las cuales hay ambiente de fumadores y de no fumadores, porque eso era con una rueda. A veces el paciente fuma como chino, le digo yo, 3, 4 cajetillas al día, pero no tiene predisposición genética para hacer neoplasia. En cambio, el que no fuma nada, sí la tiene, y es la que quiere la neoplasia. Entonces, por eso es que ahora se hay un ambiente de fumadores y no. Con las consecuencias que tenemos. En la inspección hay agrandamiento del diámetro antero-posterior torácico, en un síndrome enfisematoso. La respiración muchas veces es rápida, con polifilates, dependiendo del tipo de cuadro. Las vibraciones vocales estarán disminuidas, la percusión hay hipersonoridad, se recuerdan ahí, no todo hipersonoridad es de motor. Disminución de la rapidez cardíaca y en la ocultación el volumen vesicular estará disminuido, sibilantes, difusos, a veces roncantes. Esa es la